Bien, estamos entonces en la Escuela de Biblia de Carpintero está vivo, estudiando el libro de Job, este libro poderoso, maravilloso, que tiene un trasfondo muy importante para todos nosotros, especialmente porque fue escrito alrededor del año 400, no en el año 1200, como se decía antes, y se le atribuía a Moisés. Entonces vamos a ir viendo algunas partes así rápidamente en síntesis, porque esto ya lo hemos visto en nuestro curso de Biblia de todos los jueves a las 7 de la noche aquí en el Carpintero está vivo, ¿no? Ahí tienen, queridas amigas, hermanos, esta es dirección, elcarpintero-estavivo.com. Por favor, ábranla, ahí van a tener mucho material, no solamente del libro de Job, sino de todo lo que hace el carpintero. Y como nosotros estamos aquí, es muy importante que ustedes estén permanentemente revisando esta página y también compartiendo con otros, porque como les decíamos y les reiteramos hoy, lo que estamos, el objetivo de este año es generar más grupos y también ampliar, ¿no es cierto?, nuestros grupos con más personas, así que tenemos que ayudarnos, ¿no es cierto? Y compartir las páginas para que a lo mejor muchas personas puedan entrar, puedan ingresar. Bien, y lo segundo es esta otra página, una página, aquí tengo un problema, es Ramiro Alarcón Flor, se me escapó, no sé por qué, yo ya le cambié, no se ha grabado, es Ramiro Alarcón Flor. Vamos a ver si podemos de una vez hacer, no me permite, no me permite el cambio ahorita, no sé por qué. A ver, aquí. Vamos a ver si hacemos el cambio, si es que me permite. Parece que no. Bueno, la página web es, vamos a dejarlo ahí por razones de tiempo, es ramiroalarconflor.com, ramiroalarconflor.com. Ahí tiene también muchos estudios bíblicos sobre Job y sobre otros libros que hemos visto acá en el curso de Biblia, ramiroalarconflor.com. Vamos ahora a seguir con el libro de Job. Dentro de la introducción general, entonces, ¿quién fue Job? ¿No? ¿Quién fue Job? Job es justamente el principal protagonista de este libro que está narrado en el Antiguo Testamento. Se pensaba antes que lo escribió Moisés, pero esto está hace rato descartado, porque Moisés debió haber vivido por el año 1200 antes de Cristo y este libro no tiene más de 400 años. Dice aquí, según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por Dios por petición de Satán. Este le dice a Dios, hacedle mal y verás que llega a mí. Recuerden ustedes que esto lo vimos en el capítulo 1. No es que Dios manda pruebas, eso lo veremos hoy tal vez, pero permite que Satán, en este caso, este Satán que aparece ahora, y justamente por eso sabemos que el libro de Job no tiene más de 400 años, porque los israelitas antes del exilio a Babilonia no creían en Satán. Digamos, esta creencia en Satán como el diablo, el divisor, el adversario, el acusador, alguien que genera mal, ¿verdad? Es muy nueva y viene justamente de la tradición persa de Zaratustra y también de una línea griega, ¿no? En todo caso, recién en el año 400 ellos asumen ese título del acusador, el Satán, porque antes pensaban, y esto lo decíamos varias veces, queridos hermanos, que Dios es bueno y es malo al mismo tiempo, que Dios hacía el bien y bendecía a los que cumplían la ley, pero también maldecía y hacía el mal a los que no cumplían la ley. No necesitaban los israelitas antes, una figura como el diablo, digamos, para explicar el mal, porque se lo atribuían directamente a Dios, y esto lo hemos analizado varias veces. Entonces, bueno, este Satán viene como a salvar la integridad de Dios, porque realmente Dios siempre fue bueno, y eso lo sabemos por Jesús, que es el sacramento de Dios. Y Jesús dice que en 1 Juan 4:8, por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad? Y Jesús vino a hacer, digamos, a realidad las promesas de Dios. Jesús más bien vino a curar, Jesús vino a resucitar, Jesús vino a dar vida en abundancia, es decir, mostró el auténtico rostro de Dios. Esto es lo interesante. Recién con Jesús sabemos que fue realmente Dios.
Pero antes, en el Antiguo Testamento, pues como ven, no sabían mucho. Y entonces ocurre este suceso que el libro de Job no es histórico, al menos de lo que se cree actualmente. Puede tener ciertas cosas históricas, pero es una metáfora, es una, digamos, novela para, digamos, presentar, ¿no? El tema del sufrimiento. Y a la larga esa es un poco una de las grandes enseñanzas del libro de Job. Ya lo habíamos dicho, por qué sufre la gente y por qué sufren específicamente las personas buenas. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando en este curso de Job. Muy bien. ¿Quién es Job? También es considerado un profeta en las religiones abrahámicas. Recuerden ustedes que no solamente el cristianismo es la religión que cree en Abraham, ¿no es cierto?, como el padre de la fe, recuerden, sino mucho antes del judaísmo. De hecho, es el judaísmo quien con más autoridad puede hablar de Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. 10 generaciones después de Noé aparece Abraham, que de alguna manera viene a cumplir lo que Noé quiso, ¿verdad? Lo que Noé le dijo a Cam, de su hijo. Recuerden perdón, Sem. Noé tenía dos hijos, Sem y Cam, en Génesis 6. Sem se burló de Noé y no quiso saber nada de él, pero Cam digamos, ayudó a su padre cuando su padre estuvo en problemas. Entonces, Noé maldice a Cam y bendice a Sem, y le dice a Cam que Sem vendrá las tierras que eran de Cam. Cam luego será Canaán, y Sem serán, digamos, toda la línea de los semitas, que son los israelitas actuales, israelíes, si quieren. Y entonces, por eso, con Noé y luego con Josué y Moisés, pues la tierra prometida, y no solamente fue prometida a Abraham, sino que ya la prometió Dios a Noé. Entonces aquí tenemos, desde allí viene Abraham, desde 10 generaciones posteriores a Noé. Entonces, esta religión es de Abraham, tanto el cristianismo como el judaísmo, pero también el islamismo, el islam, que es una religión 600 años, alrededor de 600 años posterior al cristianismo. Recuerden, con el profeta Mahoma. Seguimos. En los textos bíblicos dice: la historia de Job es narrada tanto en el Tanaj como en el Antiguo Testamento. En el Corán se hace referencia a la paciencia del profeta Job. Bien, esto ya lo hemos visto. ¿Quién era Job? Un ganadero poderoso, rico, tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Tenía numerosos amigos, ¿no? Miren ustedes, a veces los ricos tienen amigos y gente que no es amiga, pero que están a su lado por conveniencia. Así es la vida y así ha sido siempre. Él vivía en la tierra de Uz. ¿Dónde quedaba Uz? Habíamos dicho que quedaba muy cerca de Edom. ¿Y dónde quedaba Edom? Edom es la tierra de Saúl, el hermano de Jacob. Recuerden ustedes, hijos de Isaac, ¿verdad? Recuerden que Saúl era el primogénito, Isaac era el segundo, perdón, Jacob era el segundo, los dos eran hijos de Isaac. Y Jacob luego cambiará de nombre por Israel. Pero antes de eso, Jacob le pide a Esaú la primogenitura, y Esaú se lo vende por un plato de lentejas. Recordarán eso, ¿verdad? Entonces, tal vez por las lentejas, porque son un tanto rojizas, o porque tal vez Esaú tenía el pelo rojo, pero en definitiva, Esaú se le consideró como el rojo. Y las tierras de Edom, allá en Israel, tienen un matiz. Yo tuve la oportunidad de estar allí. Tienen como de hierro, es decir, son rojizas. Y esas inmediatamente la gente dice son las tierras de Edom, es decir, las tierras de Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob o Israel. Entonces allí cerquita de eso queda Uz, y allí era Job. Bien, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. ¿Quién es Satán? Entonces empieza digamos, la religión de Israel, el judaísmo, a darse cuenta que existe un ser contrario a Dios, que no es bueno, sino al contrario, y que acusa, y que es una persona conflictiva, y que divide, y que genera problemas. Entonces, esta, digamos, figura se la va a denominar Satán, ¿no? Y se lo dice ya en el libro de Job.
Dice, se presenta ante Dios argumentando que Job tiene tantas ventajas, ¿verdad? Era millonario, tenía muchos hijos, tenía muchos amigos, le iba súper bien en la vida. Y entonces, evidentemente, así es fácil ser o creer en Dios. Pero si Dios se le ocurre quitarle lo que tiene Job, seguramente él lo va a maldecir. Esta es, digamos, la tentación, ¿no? Entre comillas, que el mismo Satán le dice a Dios para que Dios le permita quitarle todo a Job y ver si es que es cierto. Y como esto, digo, no es una historia real, ni es que Dios sea así, ya vimos que en el Dios de Jesús, veremos luego en el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie ni pone pruebas a nadie. Dios siempre quiere el bien, solamente el bien. Pero como los israelitas en ese tiempo todavía no sabían exactamente quién era Dios, entonces ellos imaginaban que Dios también caía en el juego de Satán y que también podía tentar o dejar que Satán tiente, en este caso a Job. Entonces, como es un cuento, una metáfora, el escritor dice allí, pues evidentemente que Dios lo permite, ¿no? Y entonces aquí gracias a esta situación en que Satán pues mata a los hijos de Job, le quita las tierras, le quita a los amigos, se queda en la nada y luego encima le envía una enfermedad terrible, todo esto en el capítulo 2 pues Job al final del capítulo 1 y del capítulo 2 dirá, Dios me ha dado todo, Dios me ha quitado todo, bendito sea Dios. Pues de alguna manera como que Job mantiene su integridad, ¿no? Esto es lo que dice el capítulo 1 y el 2, pero ya vamos a ver que en el capítulo 3 cambia todo. Y entonces, a partir de ello, Satán acecha a Job y le causa múltiples desgracias, enfermedades, la sarna, el ataque de los caldeos, sabeo a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Lo acabamos de decir. Y terminar estas pruebas, ¿qué es lo que pasa? Continúa Job siendo fiel a Dios a pesar de todo lo ocurrido. Sale triunfante en el capítulo 42. Pero ojo, queridos hermanos, ya lo vimos, el capítulo 1 y el 2 y el 42 es como si fuera un solo libro, tal vez el primer libro, y el capítulo 3 al 41 es como si fuera otro libro o otro Job. Y apunte, Y apunte. vamos a ver que Job se queja mucho y maldice mucho de todo lo que le ha pasado en la vida. Entonces, 09, 09, a ver si nos ayudan con 86, silenciar 39, los micrófonos, por favor. Bien, 76, seguimos. 23. Es restituida Ahí la también hay anterior simbolitos. felicidad, dice, Preguntarán. con más del doble de las posesiones que antes tenía. Luego tiene 7 hijos y 3 hijas, repartiendo su cuantiosa herencia Sí, entre avisárame. todos ellos, Llámame este número siendo ciento al cuarenta años más. 29111. Carmita, por Allá. favor, si eres tan amable y puedes bajar, No se preocupe. silenciar tu micrófono. Debido a la bondad, paciencia, fidelidad a Dios y legado, Job es un sadik. Esta es una palabra hebrea que significa justo o santo, venerado por su autoridad espiritual. Un sadik para los judíos, para la tradición judía. En el contexto de la tradición católica, Job es considerado santo. En la Iglesia Católica lo coge como modelo de santidad y entra en el santoral. No sé si ustedes sabían que el día 10 de mayo es el día de Job, San Job, ¿verdad? Ahí está. Y vamos terminando esta síntesis, que es muy apretada. Hubo dos Job, bueno, no podemos nosotros asegurarlo, pero parecería, por lo que acabé de decir hace un rato. Como que la Biblia narra dos personajes distintos, ¿no? Como si hubiese dos Jobs en la Biblia. El primero está en los capítulos 1, 2 y 42, y el otro desde el 3 en adelante, ¿no? En este capítulo 1, 2 y 42, Job se muestra sólido, Job se muestra paciente, Job no se queja, Job le da gracias a Dios por todo, incluso por lo que le quitan. Pero cambia completamente desde el 3 al 41, donde Job se lo ve totalmente distinto, ¿verdad? Allí Job se queja, allí Job maldice, allí Job no quiere vivir, allí Job dice que la vida es una maldición y que quiere estar muerto. ¿Ok? Y finalmente, para terminar este resumen, el libro no fue escrito por Moisés, como algunos argumentan, más bien data del siglo cuarto, quinto antes de Cristo, pues recién en estos siglos, como mencionamos, toma fuerza la figura del Satán.
la figura del Satán, como dije hace un momento, que los israelitas no lo tenían como parte de su creencia, de su fe, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a creer recién en el Satán por influencia de los persas específicamente, ¿no? Muy bien, pues hasta allí vamos a tener esta pequeña síntesis del libro de Job.